La novación se encuentra entre las principales formas de extinción de las obligaciones. Existe novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, sustituyendo una obligación nueva a la antigua. Los elementos de la novación son los siguientes: que una obligación nueva sustituya a una antigua, que exista una modificación sustancial entre ambas obligaciones, que exista la intención de novar y, por último, que exista capacidad en las partes para verificar la novación. Tratándose de la novación, es un requisito indispensable que exista la obligación anterior, de tal suerte que si la misma es inexistente o se encuentra afectada de nulidad absoluta, la novación no puede producir efectos jurídicos. La novación es nula si lo es también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen. En ese orden de ideas, si la nueva obligación es inexistente, tampoco puede existir la novación, puesto que la relación jurídica primitiva no puede quedar sustituida por una que desde el punto de vista jurídico no tiene vida o existencia legal. Que exista una modificación sustancial entre ambas obligaciones implica que desde diferentes puntos de vista se dé en cuanto a los sujetos, es decir, la novación puede ser por cambio de acreedor o por cambio de deudor, llamada en la doctrina novación subjetiva. También puede ser en cuanto al objeto. Esta tiene lugar cuando se sustituya la prestación de dar, hacer o no hacer, por otra distinta. Y por último, en cuanto a las modalidades, de manera uniforme, la doctrina acepta que sólo la condición es una modalidad susceptible de cambiar la obligación primitiva para dar nacimiento a una nueva, que en cuanto al término, como sólo afecta la exigibilidad de la propia obligación, no es de tal naturaleza esencial que altere la existencia misma de la relación jurídica. En nuestro Código Civil se establece que la novación nunca puede presumirse, sino que debe ser expresa, de donde se deduce que el consentimiento nunca debe manifestarse tácitamente en los casos de novación, y que además debe ser escrito o verbal, pero que conste en forma expresa. El último elemento de la novación consiste en la capacidad para novar. Como la novación implica una extinción de la primera obligación y la creación de una nueva, resulta evidente que las partes deben tener capacidad general para contratar y especial para enajenar, cuando se ejecuten actos de dominio, al crear la nueva relación jurídica. ¿Sabías que el Código Civil alemán suprimió la novación por cuanto a que consideraba que la subjetiva en realidad era una cesión de créditos o una cesión de deudas? Es decir, la novación por cambio de acreedor se equipara a la cesión de créditos, la de cambio de deudor se identifica con la cesión de deudas, y en cuanto a la objetiva, considera que ésta ha quedado sustituida por la dación en pago, ya que en ésta se cambia el objeto de la prestación. Como la novación nunca puede presumirse, se encuentra sujeta a las condiciones de todos los contratos y a las disposiciones expresas de la ley. La novación de contrato solo existe cuando de manera clara aparece la intención de cambiar por otra la obligación primitiva. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, no se altera sustancialmente ni en la cosa, ni en el precio, que siguen siendo los mismos, ya que lo único que cambia es que los pagos se harán en un domicilio distinto al en que se dicte en el contrato de compraventa, sin que ello implique alteración sustancial a dicho contrato, ni la obligación referida, ya que es una forma de facilitar los pagos del deudor. Ninguna disposición jurídica establece que la modificación accesoria de lo contratado, consistente en la aceptación de una serie de pagos, fuera de los términos consignados en el contrato, implique novación, la cual, por otra parte, siempre debe hacerse constar expresamente,
La dación en pago es otra forma de extinguir las obligaciones y se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega a éste una cosa distinta de la debida, quien la acepta con todos los efectos legales del pago. Esta forma de extinción de las obligaciones se presenta como una excepción al principio de la exactitud en la substancia de los pagos. Según dicho principio, el deudor solo puede entregar exactamente la cosa o prestación debida, y para el caso de que no se hubiere determinado con precisión, debe entregar una de mediana calidad. En la dación en pago, por convenio de las partes, el deudor entrega una cosa distinta de la debida, y el acreedor consiente en que con dicha entrega quedará extinguida la obligación. La teoría tradicional siempre ha considerado a la dación en pago como una excepción al principio de la exactitud en la substancia, es decir, como una modalidad del pago mismo. Conforme a esta tesis, si el acreedor sufre evicción, es decir, si es privado de la cosa por un derecho de tercero anterior a la dación en pago, tendrá derecho a exigir a el deudor el cumplimiento de la prestación primitiva. Para algunos autores, como Aubry y Rau, así como Planiol, la dación en pago es una verdadera novación objetiva, considerando que existe un cambio en la prestación u objeto de la relación jurídica, consentido por el acreedor, con la particularidad de que la nueva obligación que nace con objeto distinto es ejecutada de manera inmediata. Mientras que en el código alemán se sostiene que la novación objetiva es sustituida por la dación en pago, en tanto que para Planiol la dación en pago es una especie del género novación objetiva. Si se considera que la dación en pago es una novación, señala Planiol que cuando el acreedor sufra evicción, no puede exigir a su deudor el pago de la prestación primitiva, supuesto que ya se extinguió la primera relación jurídica y nació una nueva. En consecuencia, solo tendrá la acción de saneamiento para el caso de evicción, con respecto a la nueva obligación constituida por la dación en pago. Tan es así que nuestro Código Civil no acepta que la dación en pago sea una novación, sino todo lo contrario. Sigue la doctrina tradicional y considera que solo es una excepción convencional al principio de exactitud en la substancia de los pagos. Por tal motivo, dispone que la obligación queda extinguida cuando el acreedor reciba en pago una cosa distinta en lugar de la debida. La compensación. Esta tiene lugar cuando dos personas reúnan la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Este precepto contiene los elementos fundamentales de la definición, ya que supone que en la compensación dos sujetos reúnen recíprocamente la calidad de acreedor y deudor por su propio derecho, tal y como se exigía en la doctrina y desde el derecho romano. La compensación es un medio de extinguir obligaciones recíprocas para evitar un desplazamiento inútil de dinero o de bienes fungibles, ya que sería contrario a la rapidez de las transacciones que el deudor pagara a su acreedor, para que éste a su vez, siendo deudor del primero, le hiciera un nuevo pago. Además, en la compensación se justifica por una razón de equidad, en virtud de que sería injusto exponer al deudor a que pague a su acreedor, quedando éste expuesto a los peligros de la insolvencia, quiebra o concurso. Para las instituciones bancarias, la práctica de la compensación es muy útil, ya que diariamente funciona una cámara con este nombre, que tiene como propósito evitar el desplazamiento inútil de moneda entre los distintos bancos, a efecto de liquidar las operaciones de los que son acreedores y deudores entre sí. En nuestro país existe el Banco de México, la Cámara de Compensación que cumple diariamente con este cometido esencial para la rapidez de las transacciones y la facilidad del crédito.
En el derecho romano clásico, la compensación no llegó a operar ipso iure, ya que era menester que el demandado la invocara por vía de excepción, para que el juez la declarara, si las partes previamente no habían llegado a un acuerdo, para que ésta funcionara independientemente de la declaración judicial. Pero en la época de Justiniano, se discutió si la compensación llegó a operar ipso iure, es decir, de pleno derecho, como ocurría en el Código Napoleón, en el italiano y en la legislación mexicana. Existen 4 clases de compensación. La compensación legal, que es la más importante y a la cual nuestro código consagra la reglamentación principal. Existe cuando 2 sujetos reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, respecto de deudas líquidas, exigibles y homogéneas. De esta definición, se desprenden los siguientes requisitos de toda compensación legal. La primera es la existencia recíproca de 2 deudas, en donde los deudores y acreedores actúan en su propio nombre. La segunda es la homogeneidad, es decir, que las prestaciones objeto de compensación tengan por objeto cosas que puedan sustituirse recíprocamente. El tercero resulta ser los créditos líquidos. Es necesario además que los créditos compensables sean líquidos, y jurídicamente esto significa que tengan un importe determinado, o que pueda determinarse dentro del plazo de 9 días. Y por último, la exigibilidad, ya que los créditos deben ser exigibles, y se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. El segundo tipo de compensación es la judicial, que es aquella compensación cuando, faltando alguno de los requisitos que la producirían de pleno derecho, es pronunciada por el juez, acogiendo la excepción o reconvención que contra la demanda del actor oponga el demandado. El juez puede declararla procedente si durante el curso del procedimiento se hace líquido el crédito, que no lo era al contestar la demanda, o bien se convierte en exigible la obligación que se encontraba sujeta a plazo y que al iniciarse el juicio no era compensable. El tercer tipo de compensación es la convencional, que ocurre cuando 2 partes, de común acuerdo, declaran compensables 2 créditos que no lo eran en virtud de que no satisfacían los requisitos legales necesarios que se han señalado. Por convenio de las partes, se pueden hacer compensables 2 créditos que no sean líquidos o exigibles, o bien prestaciones que no sean fungibles entre sí. Y la última es la compensación facultativa, que tendrá lugar cuando, por declaración unilateral de una de las partes, a quien no se puede oponer la compensación por la otra, acepte que opere, bien sea para que reconozca como exigible el crédito que no lo es, o lo estime como líquido a pesar de su indeterminación. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de ley las 2 deudas, hasta la cantidad que importe la menor. Si las deudas compensables son de la misma cantidad, quedan extinguidas automáticamente, pero cuando una es mayor que otra, es evidente que se extingue la deuda mayor hasta el importe de la menor. Aquí se nota el efecto principal de la compensación, ya que es un medio de extinción doble, por cuanto que termina al mismo tiempo 2 relaciones jurídicas. Esto mismo comprueba su gran utilidad en la práctica. La compensación no puede tener verificativo en los siguientes casos: si una de las partes la ha renunciado, si una de las deudas toma su origen del fallo condenatorio por causa de despojo, ya que entonces el que obtuvo aquel a su favor debe ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación. También si una de las deudas es por alimentos. Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia, o si una de las deudas procede de salario mínimo. Si la deuda fuere de cosa que no está compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título de que procede,
a no ser que ambas deudas sean igualmente privilegiadas. Si la deuda es de cosa puesta en depósito, y por último si las deudas son fiscales, excepto en los casos en los que la ley lo autorice. La confusión de derechos. Esto opera cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnan en una misma persona. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona, ya que la obligación renace si la confusión cesa. Por la naturaleza de la relación jurídica obligatoria, es evidente que para su existencia se requiere el sujeto activo y el pasivo. En consecuencia, si las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en la misma persona, existe una imposibilidad lógica de que subsista el vínculo obligatorio. Se ha tratado de explicar la confusión equiparándola a una compensación, en donde el mismo sujeto en el que se reúnen las calidades de acreedor y deudor compensa el crédito con la deuda, y de esta forma se opera la extinción de la relación jurídica. Pero propiamente no existe una compensación, ya que ésta supone la existencia de dos créditos distintos, así como la concurrencia de dos personas, desempeñando los papeles de sujeto activo y pasivo. Pero ¿cuáles son las causas que motivan la confusión? En el caso de la sucesión a título universal, en los casos de herencia, cuando el acreedor hereda al deudor o viceversa, después de haberse efectuado la partición hereditaria, en los términos que después se indican. Y por sucesión a título particular, cuando el deudor adquiere en forma onerosa o gratuita el crédito que existe en su contra. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de la confusión? Por virtud de la reunión de las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, se presentan para el caso de fianza los siguientes efectos. Cuando se reúnen las calidades de acreedor y deudor principal, la fianza se extingue por ser una obligación accesoria que sigue la suerte de la principal. Cuando el fiador adquiere el crédito, o en otras palabras, cuando se reúnan las calidades de acreedor y fiador en la misma persona, la relación jurídica subsiste en un aspecto. Y cuando se reúnan las calidades de fiador y deudor en la misma persona, se extingue también la fianza, pues esta última queda subsumida en la relación jurídica principal. Y en los casos de obligaciones solidarias, la confusión que se realiza entre uno de los codeudores y el acreedor no extingue en su totalidad la obligación, sino solo en la parte alícuota que corresponda al acreedor o deudor de que se trata. La remisión de la deuda, que es el medio liberatorio por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral, por virtud del cual el acreedor libera al deudor de su obligación. Cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíba. Si se acepta que la remisión es un acto jurídico bilateral, el perdón del adeudo puede revocarse entre tanto las partes no celebren el convenio respectivo. En cambio, si se considera que opera por simple declaración unilateral de voluntad, desde el momento en que se haga, tiene el carácter de irrevocable y extingue la deuda. La relación de obligación se extingue cuando el acreedor, por contrato, remite la deuda al deudor, y asimismo, cuando el acreedor por contrato celebrado con el deudor reconozca que la relación de obligación es inexistente. Las consecuencias que tiene la remisión son extinguir la obligación principal y todas las accesorias. En cambio, la remisión de las obligaciones accesorias
no implica necesariamente la extinción de la principal, ya que habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los otros. La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda, si el acreedor no prueba lo contrario. Y la última de las formas de extinción de las obligaciones es la delegación del pago. En su forma más simple, la delegación es una orden dada por una persona a otra para que ésta última realice una prestación o haga una promesa a un tercero, en forma que la prestación o la promesa se sobreentiende hecha por cuenta de la primera. Son siempre necesarias en la relación tres personas: un delegante que da la orden de pagar o prometer, un delegado que es la persona a quien se le da la orden, y un delegatario, a quien se hace la prestación o la promesa. Las partes que intervienen en la delegación de pago son tres figuras necesariamente. Además, una doble relación jurídica respectivamente entre el delegante y el delegado por una parte, y el delegante y el delegatario por la otra. Bajo esa tesitura, el delegante en la delegación de pago es siempre el deudor de una persona y el acreedor de otra, mientras que el delegatario es el acreedor del delegante y el delegado es el deudor del mismo delegante. Esta institución funciona lógicamente cuando el delegante ordena al delegado que pague al delegatario. Pero ¿cuál es la utilidad de la delegación? Como sucede en la compensación, la delegación tiene por objeto evitar inútilmente pagos sucesivos con el desplazamiento correspondiente de moneda o bienes fungibles, toda vez que en un solo pago pueden quedar extinguidas las dos relaciones jurídicas de que se trata. Las diversas clases de delegación son las siguientes. La delegación titulada, que es aquella en la cual el delegado conviene con el delegante en que pagará lo que éste adeuda al delegatario, tratándose de una delegación convencional. La segunda es conocida como delegación pura o abstracta, y tiene lugar cuando, sin mediar las dos obligaciones previas, el delegado pague al delegatario, cumpliendo una orden del delegante. La delegación novatoria o perfecta, que tiene lugar cuando por un convenio al cual concurran las tres partes, de manera expresa se estipule que la relación jurídica existente entre delegatario y delegante, y la que exista entre éste y el delegado, quedarán extinguidas para dar nacimiento a una nueva relación que directamente se establezca entre delegatario como acreedor y delegado como deudor, quedando eliminado el delegante. Y la última es la delegación simple o imperfecta, que será aquella en que falta la novación. Aquí, si un nuevo deudor es delegado para pagar la deuda del delegante y el acreedor lo acepta, pero no libera al primero, el efecto es que un segundo deudor se añada al primitivo.